Bueno, buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa, Diálogos en Confianza con Vero. Gracias. El tema que trataremos hoy será Ciencias del Aprendizaje y Constructivismo. Tenemos la visita en este foro de las doctoras en Psicología Educativa, la doctora Claudia Nolasco y la doctora Fátima Rossetti. Bueno, ellas nos darán una breve explicación de qué es su labor en esta fundación Preocupados por el Mañana. A ver, doctora, díganos, ¿cuál es su labor dentro de esta fundación? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nuestro papel principal en lo que es la fundación es el apoyo a lo que es la educación. En cuanto a docentes, trabajamos principalmente con lo que es la SED, en cuestión de talleres a maestros y alumnos, dándoles estrategias para tener un aprendizaje significativo. Así es, Vero, y entonces nuestro papel es muy importante porque nuestra intención es contribuir y mejorar lo que es el desarrollo educativo, sobre todo de la región. Y en esta fundación es básicamente lo que trabajamos. Qué interesante, doctora. Y a ver, platíquenos, ¿han obtenido respuesta con estas investigaciones? Claro que sí, incluso hemos publicado algunos artículos y tenemos algunas páginas que más adelante se las haremos llegar, y donde tenemos interacción con el público, nuestros seguidores, y sí ha resultado mucho porque incluso hemos trabajado artículos donde alumnos, profesionistas, maestros, contribuyen con sus puntos de vista, y eso enriquece, por supuesto, mucho el trabajo que hacemos en la fundación. Muy bien. Ahora, esto está muy interesante, platíquenos, a ver, ¿qué investigaciones, cuáles han sido estas investigaciones o a qué se han enfocado? Actualmente estamos trabajando sobre lo que es, como todos saben, cuál sería la mejor opción de cómo enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Porque actualmente es el principal problema que nosotros enfrentamos como región, como estado, como país. Y bueno, en esta fundación, ahorita estamos hablando, acabamos de sacar un artículo que es sobre precisamente el tema que venimos a platicarles hoy, que es sobre las ciencias de la educación y el constructivismo. Y entonces, cuando hablamos de ciencias de la educación, básicamente nos referimos a todas aquellas ciencias interdisciplinarias que trabajan en conjunto sobre lo que es el aprendizaje, de cómo se construye el aprendizaje. Te puedo mencionar, por ejemplo, la psicología, la pedagogía, la filosofía, antropología, incluso las ciencias de la computación, que actualmente están tomando un papel muy importante en lo que es esto del aprendizaje, y las neurociencias. En la actualidad son, digamos, las ciencias que más aportación le han brindado a esto del estudio del aprendizaje. Independientemente de cómo lo quieras ver, las ciencias de la educación o las ciencias del aprendizaje se basan básicamente en 5 principios. El primer principio es que todo conocimiento debe de basarse en un conocimiento profundo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Antes, si tú recuerdas, hablamos de la educación hace 15, 20 años, hablar del maestro era la figura autoritaria, enojona, y que tú tenías que repetir lo que el maestro decía, ¿no? Claro, y cuidado y desobedezcas, ¿no? Claro. Las indicaciones, o que hagas alguna pregunta al respecto, porque ahí el maestro era la autoridad total. Y quien claro. sabía todo, ¿no? Así Actualmente no es repetir, ahora es ayudar al alumno a que practique y que al mismo tiempo, tanto la práctica como la teoría, las conjunte para poder resolver problemas reales, ¿no? Eso es muy importante, ya no nada más es el repetir. Incluso en algunas escuelas el examen ya se le da, el examen teórico ya no es tan importante, porque es más importante demostrar lo que estás aprendiendo mediante la práctica, resolviendo problemas. Este es un principio muy importante. Otro principio también muy importante que no debemos olvidar es que el aprendizaje proviene del aprendiz. ¿Y a qué me refiero con esto? De que quien debe de construir el aprendizaje es el alumno. Por lo tanto, la figura del maestro pasa a segundo término. Entonces aquí el alumno es el que debe de construir él mismo su propio aprendizaje, mediante actividades, mediante muchas, digamos, acciones que el alumno debe de realizar para que el conocimiento forzosamente lo procese. El tercero es que las escuelas deben de recrear ambientes para un aprendizaje efectivo. ¿Y esto a qué se refiere? El maestro se ve ahora forzosamente en la necesidad de crear un ambiente donde el alumno razone.
le debe de poner actividades donde el alumno razone y que esas actividades posteriormente las pueda llevar a la vida cotidiana, ¿no? A resolver problemas de la vida cotidiana. Lo que decía, ya no es memorizar, Ya sino no. practicar, ¿no? Sí, llevarlo a la Practicar. práctica. Ok. Y otro es, los conocimientos previos son fundamentales. Fundamentales. No puedes tú hablar de un conocimiento significativo, como lo comentaba aquí la doctora Claudia, si no hablas de que haya un enlace con esos conocimientos previos. No puedes enseñarle al alumno matemáticas cuando no se sabe los números de cierta manera. Entonces ya no podemos, maestros, brincarnos estas etapas, ¿no? Decir, bueno, es que esa no es mi responsabilidad, esa fue responsabilidad del maestro de primaria, de primero, segundo, tercero, y a lo mejor el niño ya está en cuarto y no sabe, ¿no? Es que es tu responsabilidad como maestro ayudar al alumno a fomentar esos conocimientos previos. Muy bien. Y el último, el papel de la reflexión. El alumno debe de ser reflexivo. Los maestros tenemos que ayudar a nuestros alumnos a reflexionar. Y entonces, incluso actualmente hay muchos papás que de repente se quejan, es que ¿por qué le piden tanto trabajo a mi hijo? Es que ¿por qué tantas actividades? Pues es que es no nada más quedarte con el conocimiento, sino poderlo utilizar en otras actividades. Por ejemplo, dibujos, escritura, proyectos. Los papás se quejan, ¿no? De que de repente son muchas tareas. Sí, Pero es la única manera de que el alumno aprenda. Así es. O sea que aparte de que son autodidactas, ellos tienen que investigar más allá de lo que el maestro les da en el aula de Claro, clase. por supuesto. Ya no se tienen que quedar con esa información tan limitada. Claro. ¿verdad? Y fíjate que otro papel bien importante ahorita en estos momentos que viene revolucionando esto de lo que es la educación es el papel de las neurociencias, como lo decía, y el papel de las ciencias de la computación. Te voy a platicar un poquito acerca de lo que es esto de las neurociencias. Y cuando hablamos de neurociencias nos referimos al estudio básicamente del sistema nervioso central, específicamente del cerebro, ¿no? Y entonces pues actualmente nos damos cuenta que el cerebro pues juega un papel fundamental en lo que es el aprendizaje. Incluso el aprendizaje es capaz de modificar la estructura del cerebro, ¿no? Y eso es algo importantísimo. Tú te preguntarás, pero ¿cómo, no? ¿Cómo el que yo esté aprendiendo pueda modificarles mi estructura cerebral? Claro, yo lo veo muy difícil, ¿no? ¿No? ¿Y cómo? Por ejemplo, cuando tú aprendiste a andar en bicicleta, ¿no? ¿Qué tan difícil te fue el coordinar el equilibrio, ¿no? y la coordinación entre pies, manos? Y entonces, ahí al inicio fue difícil, tal vez te caíste, te raspaste, qué sé yo, ¿no? Todo lo que pudo haber pasado. Pero mediante la práctica lo fuiste ejercitando. Claro. Y hubo un momento en el que solito lo hiciste, ¿no? Ya sin mayor problema. Bueno, eso lo que provoca es que en nuestras neuronas haya una comunicación que se llama sinapsis. Entonces se hace una comunicación y entonces ya se crea una nueva estructura de intercomunicación neuronal en el cerebro. Y es una forma de cómo ya estamos modificando lo que es la estructura del cerebro. Fíjense, en palabras tan sencillas como ella nos explicó todo este proceso. Gracias, doctora. Doctora Claudia, dígame, el constructivismo, ¿dónde entra aquí en la educación, en el aprendizaje? ¿Qué estrategias se utiliza? Bueno, retomando lo que son las teorías constructivistas, pues se enfoca más que nada en cómo las personas o los individuos adquieren su propio aprendizaje por ellos mismos. Entonces, es algo muy importante dentro de las estrategias. Uno como especialista en el área de educación debe de saber manejar diversas herramientas para utilizarlos con los alumnos. Y uno de ellos es el trabajo cooperativo, que se dice muy fácil, ¿no? Pero es demasiadamente difícil saber manejarlo con los alumnos. Y en ello entra lo que es la cooperación, la asignación de funciones en cuanto a los alumnos, que cada alumno se les asigna una función, a lo mejor uno de que va a investigar tal tema, otro va a anotar las investigaciones, otro es el que va a motivar, porque no falta el que en el grupo hay quien ya no quiere trabajar, no sé. Entonces es importante asignar diferentes funciones a cada miembro de los integrantes y esto va a facilitar lo que es su aprendizaje. También existe otro tipo de lo que es aprendizaje cooperativo que entra en lo que es aprendizaje de servicio. Aquí se refiere más a lo que son las comunidades. Aquí es pues enfocar o relacionar el aprendizaje académico con la enseñanza cívica también, que aquí entra, así como tutorías que muchas veces se llevan a cabo a lo mejor personas que no tienen recursos para ir a escuelas o personas adultas que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Hay grupo de personas que tienen el objetivo
Bueno, en cuestión de catástrofes naturales, recolectar alimentos, también recolección de dinero. Hay fundaciones en las que se dedican a este tipo de ayudas, que también son muy buenas, ¿no? Que también se combinan lo que son aprendizajes de servicio personal y comunitario. Y también otro tipo de aprendizaje es que en cuestión hoy en la actualidad está muy lo que es aprendizaje en el mundo digital. Que hoy en día este tipo de aprendizaje nos ha cambiado la vida pues de manera global a todo el mundo. Que muchas veces también tiene sus pros y sus contras, ¿no? En cuestión de tecnologías. Hoy en día el manejar una computadora pues es básico. En las escuelas se utilizan muchísimas herramientas en este tipo de áreas y es importante que tanto los docentes como los alumnos pues sepan manejar pues las tecnologías, no nada más hablando a lo mejor de computadoras, sino televisiones, que también a lo mejor se manejen hoy en día programas educativos que también se carecen, que hay alumnos o niños que ven programas pero que no les enseñan nada, sino nuestra labor también como fundación es llevar a cabo proyectos donde se hagan pues programas educativos para los niños y adultos también. Y en cuestión de ayuda, por ejemplo, cuando ustedes dan las conferencias a los docentes, ¿sí están empapados de todas las necesidades que tienen dentro del aula? Por ejemplo, para transmitir ellos el conocimiento. ¿Sí ustedes están empapados con estas necesidades? Pues muchas veces es difícil, ¿no? Estar enterado de todo, pero nos hacen, algunas personas o con experiencia, nos hacen llegar los conocimientos o inquietudes que ellos tienen, porque es difícil estar desde arriba ya saber todo. Entonces sí es importante que personas que estén inmersas en ese entorno, pues nos hagan llegar sus peticiones o inconvenientes que ellos tengan. A través de su fundación las hacen llegar a las dependencias adecuadas, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué opina el público de acuerdo a toda esta información que nos han dado las doctoras? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Doctora Claudia, mire, mi nombre es Lucero Rendón, soy estudiante de la maestría en educación actualmente y es un honor para mí estar este día aquí con ustedes en este programa. Una de las preguntas o una inquietud que tengo es, ¿cuál es la diferencia entonces entre colaboración y cooperación? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque muchas veces confundimos. Aquí colaboración es la forma de aprender, cómo yo aprendo con los demás compañeros, hablando de a lo mejor trabajo en equipo. Y cooperación es igual, va de la mano, es cómo yo aprendo con ellos, pero para llegar a una meta. Yo aprendo con mis compañeros, a lo mejor como decía anteriormente, cada quien se le asigna funciones y estoy cooperando con esa función que yo aporto para llegar a la meta que se requiere, al objetivo. Doctora, ¿entre los jóvenes hay algún problema por ejemplo, de colaboración? ¿Aún a estas alturas hay problemas de colaboración? Se tiene no nada más en los jóvenes, desde los niños. Requiere mucho lo que es su educación también, como venga. Entonces, uno como docente es importante ver su nivel cultural y familiar para sobre eso enfocar lo que es su aprendizaje. Es muy importante tomar en cuenta eso. ¿Alma? Yo, a la doctora Fátima. Doctora, un placer conocerla a usted. He leído algunos artículos que han publicado la Fundación y me llama mucho la atención. Yo soy licenciada en Educación, estoy estudiando la maestría. El capítulo donde usted menciona que el aprendizaje situado lleva a los niños a ser una persona independiente. No sé si es en todos los ámbitos. Mira, cuando hablamos de la línea única, lo que es el aprendizaje situado es como poner lo más parecido posible a la realidad. Tú sabes que el aprendizaje dentro del aula, al aprendizaje que se adquiere fuera a veces dista mucho. Entonces el aprendizaje situado es hacer una especie de simulación, ¿no? Dentro del aula de lo que es la realidad. Hay mucho debate de decir, bueno, porque ahí el docente es guía, o sea, tú guías al alumno para que él en ese ambiente simulado aplique los conocimientos.
muchos consideran que se hace dependiente del alumno, porque está la presencia del docente, y si está el docente, si se atoró en algo el alumno, por supuesto tú estás para ahí para apoyar. Bueno, pero ¿qué pasa cuando salen a la vida real, no? Y yo te diría que sí ayuda bastante el aprendizaje situado, porque finalmente consideramos, y también va mucho de acuerdo de la habilidad del docente de cómo maneje esta situación, donde le permita al alumno que poco a poco, mediante esas actividades que va realizando dentro del aula, cada vez sean más complejas y la intervención del docente sea menor, para que cuando él se enfrenta a la realidad, efectivamente haya esa independencia, porque eso es lo que finalmente se busca, que el alumno pueda resolver fuera del aula los problemas en su vida cotidiana, ¿no? Pero sí se logra. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta. Yo trabajo con personas adultas y niños pequeños. Entonces, ¿qué importancia tiene la interacción social para desarrollar lo que es el aprendizaje significativo? Mira, si nosotros venimos de una corriente meramente constructivista, y cuando hablamos de constructivismo hablamos precisamente de lo que decía la compañera Claudia, de cómo el sujeto se apropia, porque es la palabra correcta, es decir, apropiarme del conocimiento, hacerlo mío de cierta forma, y recordemos que aquí la primera parte, o el constructivismo de primera orden, o de primera hora, fue el que impulsó Piaget, y es meramente una apropiación a nivel mental, una elaboración mental del conocimiento, donde el sujeto tiene que estar en contacto directo con el objeto de conocimiento. Y en la segunda parte, cuando surge Vygotsky, hablamos del constructivismo de segunda ola, o el constructivismo sociocultural, donde Vygotsky dice, ok, es importante lo que es esta parte mental, pero también es importante la interacción social, y es tan real. No es lo mismo el chico del ambiente urbano, donde su interacción, su mundo social, su cultura es completamente diferente a un chico que vive, por ejemplo, en una zona rural. No aprende igual. Entonces la interacción con el otro sí determina en gran parte cómo aprende el alumno. Sí es muy importante. La cultura lo determina. Por ejemplo, no hace mucho también publicamos un artículo sobre precisamente esta parte de cómo la cultura influye en el aprendizaje, y se hizo un experimento con unos niños estadounidenses y unos niños chinos, cuando se les enseña lo que es esta parte de las matemáticas. Entonces a los niños estadounidenses, cuando se les aplica esta parte del aprendizaje de matemáticas a través de lo que es una resonancia magnética, se dan cuenta que se activa únicamente lo que es la zona del lenguaje, la zona cerebral del lenguaje, mientras que con los niños chinos se activa, por ejemplo, lo que es la zona del lenguaje, pero también la zona de motricidad. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no? Si se está hablando del mismo conocimiento, ¿por qué hay resultados tan diferentes? Pero viene la cultura, la forma de cómo se aprende, ¿no? Entonces sí es muy importante, determina en gran parte, ¿no?, lo que es el aprendizaje, mi cultura en la que me desenvuelvo. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Tenemos una participación de nuestro público a través de nuestras redes sociales. Nos llegó un mensajito en Twitter y a ver, cualquiera de las dos doctoras nos contestaría, ¿qué pasa en la actualidad con la tecnología en la educación? Pues es una pregunta igual interesante, que muchas personas o estudiantes no tienen el acceso, como decía, ¿no?, en un principio. Hoy en día en cuestión de tecnologías estamos invadidos, ¿no? Pero hay personas que no tienen las posibilidades adecuadas o la experiencia directa para trabajar con ese tipo de tecnologías. Tanto hay comunidades rurales o escuelas que no cuentan con luz, que cómo se les puede exigir trabajar con internet, con computadoras, si no tienen los medios audiovisuales para trabajar con ellos, ¿no? Entonces aquí es una labor importante tanto de nosotros como fundación, como del gobierno, pues poner alto a eso, ¿no? Y trabajar con eso y dar pie a nuevos trabajos, proyectos, para que se pueda cubrir toda una gran cobertura de escuelas y personas en comunidades que tengan acceso ya a todas las tecnologías, porque sí va subiendo y aumentando, pues en gran parte, ¿no?, las comunidades. Entonces sí es muy importante el uso de hoy en día de tecnología. Claro, sin duda lo que mencionaba es un gran rezago ahí que tenemos, ¿no?, en cuanto a tecnología en las comunidades. Y bueno, eso nos da pie a que en otra ocasión nos visite nuevamente. Les doy las gracias por estar en este programa. Muy interesante
su plática y bueno, están invitadas para el próximo capítulo de este programa. Muchas gracias.